Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Díaz, coordinadora de entrenamientos de academia. Les damos la bienvenida de nuevo a Live Academia. El tema de hoy es Dynamo. Hoy nos acompaña nuestro experto Juan Manuel Hoyos. Recordamos a todos los asistentes tener los micrófonos en modo mute y la sesión de preguntas se realizará al final de la sesión. Por favor, registrarlas en el chat. Damos paso a Juan Manuel. Listo, perfecto, Tatiana. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan todos bien? Perfectamente, Juan. Listo, perfecto. Ok, entonces, bueno, como les comentaba Tatiana, entonces bienvenidos a este nuevo live de Academia. Mi nombre es Juan Manuel Hoyos, los voy a estar acompañando durante los próximos 40 minutos y vamos entonces a tocar algunos temas relacionados con Dynamo y a mostrar, digamos, un ejercicio práctico que se puede hacer con el software, ¿ok? Entonces, primero voy a poner aquí la presentación. Entonces, como les estaba comentando, mi nombre es Juan Manuel Hoyos, yo soy ingeniero civil, soy egresado de la Universidad de Antioquia. Llevo manejando Revit, Dynamo, todo el cuento de BIM en general por más de 4 años, más o menos, ¿cierto? Y he tenido como un alto enfoque en gestión de información BIM, en gestionar, digamos, la información, la base de datos que hay detrás de los modelos BIM. Básicamente es en lo que me he enfocado. Entonces, bueno, para la presentación de hoy vamos entonces a enfocarnos en 3, digamos, secciones diferentes. Primero vamos a hablar un poco sobre qué es Dynamo, de dónde sale Dynamo, por qué se ha vuelto tan popular. Después vamos a pasar a qué cosas se pueden hacer con Dynamo, ¿cierto? Quizá muchos de ustedes ya saben, pero igual vamos a cubrir pues ese tema como de forma muy general. Y la última porción, que asumo yo que va a ser gran parte de la, digamos, de la presentación, vamos a mostrar entonces un ejercicio o algo que se pueda hacer con Dynamo. Es decir, el ejercicio ya está resuelto, pero lo vamos a ver de forma, digamos, muy general, qué es lo que se logró para que ustedes sepan entonces qué es lo que se puede, digamos, lograr con Dynamo, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, lo primero, ¿qué es exactamente Dynamo? Entonces, Dynamo resulta que es una interfaz, es un software que nos permite hacer programación, ¿cierto? No es un lenguaje de programación, son dos cosas muy diferentes. Dynamo es algo que nos permite hacer programación a partir de Python, el lenguaje de programación Python. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Dynamo no estamos escribiendo código clásico, es decir, digamos, código escrito, por decirlo de alguna forma, sino que lo estamos haciendo de forma visual. ¿Cierto? Con estos, digamos, cuadritos que estamos viendo acá en la pantalla es lo que se llaman nodos en Dynamo. Entonces, todos estos nodos cumplen, digamos, alguna función lógica dentro de la secuencia que vamos a estar haciendo. Todos estos nodos están conectados por lo que se llaman los cables y cada porción del código hace algo en específico. Entonces, por ejemplo, esta primera porción podrían ser los datos de entrada, es decir, la información con la cual yo estoy alimentando el proceso que voy a hacer. Después tenemos uno o varios nodos, no necesariamente uno como lo estoy mostrando acá, sino que pueden ser muchos. De hecho, es lo que más, digamos, ocupa espacio en la gráfica de Dynamo, ahorita que lo vamos a mostrar. Y básicamente es el procesamiento de la información, es decir, yo cojo los datos de entrada, los proceso, hago algo con ellos y al final me salen unos datos de salida que se llaman los outputs. Entonces, básicamente con esto, yo lo que estoy haciendo es formando una secuencia de tareas con la cual yo obtengo un resultado final. Ahora, uno podría pensar que esto es muy similar a una macro, que es lo que se hacía en Excel, pero realmente no tiene, digamos, como mucho que ver. Una macro normalmente es como una secuencia de acciones que es estática, es decir, siempre es la misma. A diferencia de lo que uno puede hacer con Dynamo y en programación, digamos, en general, que es que yo puedo definir unos datos de entrada y procesarlos según algo particular que yo quiera, según alguna necesidad que yo esté, digamos, buscando o tratando de cubrir para que me dé entonces un resultado final. Entonces, digamos que el procesamiento de información siempre puede ser dinámico, los datos de entrada pueden ser dinámicos, dependen de cómo nosotros estemos combinando eso con nuestro modelo BIM en este caso. Y luego los datos de salida, ¿cierto? Información de salida que yo puedo utilizar más allá para hacer procesamientos extra en otro software diferente, que es más o menos lo que vamos a mostrar ahorita. Entonces, ¿por qué se ha vuelto tan popular Dynamo? Porque todo el mundo en este momento está hablando de Dynamo, todo el mundo quiere automatizar cosas con Dynamo. Es básicamente porque Dynamo, o no tanto Dynamo, sino más la programación visual, que es lo que estamos cubriendo acá,
digamos que nos da un mundo de posibilidades completamente diferente al que teníamos antes de que llegaran este tipo de softwares. Antes, cuando, no sé, hace unos años, cuando pensamos en automatizar alguna tarea o algo así, teníamos que pensar como en elaborar un programa. Entonces elaborar el programa requiere tener conocimientos de programación, lenguajes de programación, y pues digamos que dentro de la industria de la construcción como tal, hablando de ingenieros, arquitectos o digamos en su caso dibujantes o constructores y todo eso, pues es una habilidad que no todo el mundo tiene, porque es algo, digamos, que no se utilizaba mucho antes, pero en este momento, entonces ya con los avances de la tecnología ya podemos, digamos, hacer parte de lo que hacen los programadores, pero de una forma visual, ¿cierto? Es decir, entonces tenemos una idea y la podemos plasmar en un, digamos, en un gráfico o en un algoritmo como el que estoy pues mostrando en pantalla. Ahorita vemos pues el del caso, digamos, práctico. Entonces, por eso es que se ha vuelto tan popular y ya todo el mundo quiere saber de Dynamo, quiere aprender Dynamo, quiere automatizar tareas con Dynamo porque es digamos, una forma de ahorrar tiempo muy buena, de ser más eficientes en el trabajo que hacemos día a día. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con Dynamo? Listo, digamos que esencialmente mucha gente piensa que Dynamo o a lo que está pensado Dynamo es para hacer conexiones con Excel. Digamos que es como lo más, digamos, el uso más normal que se le da, o al menos el que más se ve. Pero no solamente sirve para eso, ¿cierto? Acá tengo, digamos, tres, digamos, ejemplos que son lo que más se suele utilizar o lo que más, digamos, no lo que más se suele utilizar, sino lo que se puede hacer con Dynamo, ¿ok? Entonces, lo primero es que podemos procesar información contenida en los modelos BIM, que básicamente esto es lo que les voy a mostrar en el ejemplo de ahora. Se los adelanto un poquito. Básicamente, se elaboró un algoritmo un algoritmo, un script, una programación para extraer la información de cantidades de obra, pero lo interesante es que eso está pegado, por decirlo de alguna forma, con un sistema de clasificación, precisamente con el Uniformat. Entonces, ahorita estamos viendo, entonces básicamente procesar información contenida en los modelos BIM. Ustedes saben que los modelos BIM no son más que un modelo volumétrico que por detrás tiene una base de datos, ¿cierto? Cada elemento tiene, digamos, su información en una base de datos. Ahora, esa base de datos nosotros tenemos que aprender a gestionarla, tenemos que ser capaces de gestionarla, porque eso no solo se queda en el modelo, sino que trasciende a otras etapas diferentes, como ustedes saben, programación o el presupuesto, o etapas de coordinación técnica o coordinación BIM, también para la etapa del presupuesto y más allá, ya para, digamos, la etapa de operación digamos, del proyecto, ¿ok? Entonces, procesar la información es sumamente importante y es algo en lo que Dynamo está completamente enfocado, ¿listo? El otro aspecto que tenemos entonces es relacionado al diseño generativo, el diseño computacional. Esto está cogiendo mucha fuerza y no va a pasar mucho tiempo para que ya hayan muchos diseños que estén, digamos, hechos, o al menos que su base conceptual esté hecha a partir de diseño generativo. Incluso no sé si ustedes están al tanto, pero por ejemplo en la versión de Revit de 2020, la 2021, ¿cierto? Que fue la última que salió, ya hay un módulo que es específico para diseño generativo, ¿cierto? Es algo muy básico, pero igualmente sienta las bases de lo que se puede hacer con diseño generativo, ¿ok? Entonces, la cosa va por ahí y esto está tomando digamos, un camino muy fuerte y es algo que se puede hacer con Dynamo digamos, sin ningún problema. Lógicamente requiere una experiencia más elevada porque no es lo mismo procesar la información de los modelos que hacer diseño generativo, ¿cierto? Diseño generativo involucra otras cosas adicionales, involucra, digamos, como más experiencia, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Y digamos que lo tercero, que también se suele utilizar mucho en este momento, es automatización de tareas en Revit. Ok, ya vamos a poner entonces un ejemplo de esto. Vamos a empezar, de hecho, vamos a dejar el procesamiento de la información contenida para el final, porque es la parte del ejemplo por ahora. Entonces vamos a mirar la parte del diseño generativo y computacional. Básicamente, pues, algo muy sencillito de lo que se puede hacer entonces con esto. Entonces, básicamente el diseño generativo se refiere a yo tomar unos datos de diseño que son de entrada, ¿cierto? Unos datos de entrada, hacerles algún procesamiento, hacerles digamos, algunas operaciones a esos datos y que de ahí como resultado final, es decir, el output de ese procesamiento y de esa información inicial va a ser un diseño. Puede ser un diseño arquitectónico, puede ser un diseño estructural, puede ser también, por ejemplo, diseños de manufactura, puede ser también, no es necesariamente para la industria de la construcción, sino pues en términos generales se utiliza para todo. Por ejemplo,
Ustedes han visto las impresoras 3D. Las impresoras 3D es muy probable que antes de hacer la impresión 3D se haya hecho algún diseño generativo, se haya hecho algún procesamiento de datos para poder que la impresora 3D lo lea y nos saque de ahí un diseño, ¿cierto? Eso sería pues como algo, como una partecita de lo que es la parte del diseño generativo. Entonces lo que les estaba comentando, se cogen unos datos de entrada, por ejemplo aquí, que esta imagencita pues de hecho es de Autodesk, que es lo que les comentaba ahorita, que la versión 2021 añadieron la parte del diseño generativo. Entonces se coge por ejemplo una silla, se le dan unos datos de entrada, se procesa y de ahí sale por ejemplo una distribución de esas mesas o una distribución de esas sillas. Entonces por ejemplo los datos de entrada pueden ser por ejemplo el espaciamiento entre las sillas, digamos que cuál es el área que va a ocupar digamos, esa distribución, digamos, la orientación de las sillas, ¿cierto? Relacionado, por ejemplo, con los, digamos, los puntos de iluminación que tenga la habitación, por ejemplo, puede ser algo muy práctico. Y de ahí, entonces, pueden salir diferentes alternativas y ya, pues, estaría, digamos, en cuestión de nosotros poder llegar a decir cuál de esas alternativas es la más, digamos, adecuada. Ahora, todo esto se puede combinar también, por ejemplo, con inteligencia artificial, con machine learning. Entonces, la cosa se pone muchísimo más, digamos, interesante cuando yo pongo a una máquina, digamos, a un algoritmo, a aprender, ¿cierto? A aprender los datos de entrada que yo le estoy mostrando para que él mismo me saque cuáles son las opciones más adecuadas según algunos datos. Entonces, también todo lo que tiene que ver con diseño generativo y más, si lo combinamos con la parte de inteligencia artificial y en machine learning, es decir, estamos hablando pues ya de una cosa muy, digamos, muy avanzada y no va a pasar mucho tiempo de aquí a que empecemos a utilizar todo esto digamos, en la industria de la construcción, en el día a día, por no decirlo pues de otra forma, ¿ok? Entonces también en la parte del diseño generativo, entonces también puede estar, por ejemplo, el diseño de puentes de forma generativa también, por ejemplo, diseño de cubiertas de forma generativa a partir, por ejemplo, del largo y el ancho y el alto, más o menos algunos, digamos, parámetros térmicos podría ser, por ejemplo, o lo mismo podemos hacer con el diseño como tal, o digamos la volumetría general que pueda tener un edificio, todo eso, entonces lo podemos hacer con diseño computacional, diseño generativo, y lo podemos hacer con Dynamo, ¿cierto? Dynamo nos puede ayudar a eso. Ahora, aparte del diseño generativo, entonces también tenemos automatización de tareas de Revit, que digamos que es con lo que prácticamente todos empezamos cuando estamos apenas introduciéndonos al mundo del Dynamo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en automatización de tareas tenemos cosas tan simples como generación automática de planos. Es una cosa simple, pero es una cosa que nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces, podríamos generar, por ejemplo, un algoritmo que parta de unos estándares, pueden ser unos estándares a nivel empresa, por decirlo de alguna forma, si ustedes trabajan para una empresa, entonces pueden ser que se generen los planos de forma automática según las vistas que tengamos en el modelo, según el tipo de plano, por ejemplo, si es un plano de detalle, un plano de plantas generales, algo por el estilo, y entonces lo pegamos de algún estándar y de ahí ya sale entonces, por ejemplo, una generación automática de planos, que no sea sino definir los datos de entrada, correr el algoritmo y ya que nos genere entonces esto. Otra cosa podría ser algo como la colocación de ventanas en fachadas, como lo tengo acá, algo muy similar, digamos, a yo poder definir el distanciamiento entre ventanas, el tipo de ventana y que me lo coloque en toda la fachada de forma automática y que, por ejemplo, respete algunos vanos donde no vayan a ir ventanas, por ejemplo, sino que sea un área de iluminación grande o, por ejemplo, digamos, el espacio para las escaleras también que lo respete, por ejemplo, si lo estamos viendo por fuera. Es decir, se pueden hacer pues, muchas cosas con este tipo de automatización de tareas en Revit. También podríamos, por ejemplo, hacer filtros de vista basados en fórmulas y condicionales complejos. Nosotros sabemos que en Revit, si ustedes manejan pues usualmente Revit, ustedes saben que para cada vista nosotros podemos hacer filtros de vista, ¿cierto? Esos filtros de vista dependen de las propiedades de los elementos, pues dependen de las categorías de Revit, las propiedades de los elementos y de algún condicional que haya detrás de eso. Pero, por ejemplo, él tiene una limitación, una limitante en ese momento y es que no podemos utilizar fórmulas para generar los condicionales para hacer los filtros de vista. Entonces, por ejemplo, eso es un punto, digamos, muy práctico para llegar y automatizar ese tipo de cosas en Dynamo, ¿ok? También es muy probable hacerlo. También podemos, por ejemplo, pintar las habitaciones de acuerdo al tipo de uso. Ustedes saben que nosotros podemos definir un espacio dentro del modelo a qué, digamos, tipo de uso
digamos, puede ser residencial, va a estar destinado y que dependiendo de eso, entonces no nos pinte las habitaciones, porque hacerlo de forma manual es muy maluco y sobre todo si entonces hay columnas y todo eso se vuelve muy, muy incómodo. Entonces, por ejemplo, puede ser una tarea automatizar con Revit. Y así tenemos ejemplos y ejemplos y ejemplos, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden automatizar en Revit. Perdón, en Dynamo. Entonces también se podría coger, por ejemplo, una información, digamos, de diseño preliminar que esté en Excel y transferirla a Revit mediante Dynamo para entonces ya poner los elementos del modelo donde van. Entonces se puede generar, por ejemplo, la rejilla de forma automática, es decir, los ejes pues, de forma automática, los niveles, se pueden colocar, digamos, si estamos haciendo un diseño estructural, se pueden colocar entonces las columnas, se pueden colocar las zapatas según esos datos que haya en Excel, de pronto para alguien que no maneje Revit, ¿ok? Entonces puede ser algo digamos, muy práctico. Listo. Entonces, eso es en cuanto a la automatización de tareas de Revit y el diseño generativo o diseño computacional. Ahora, pasemos entonces a procesar la información contenida en los modelos BIM, que es el ejemplo que les traigo en este momento. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo real. Pero antes de, entonces, vamos a hablar de cómo es el procedimiento general para automatizar tareas. Es decir, esto que les voy a mostrar aquí puede variar un poco de caso a caso, pero en términos generales es lo que se, digamos, hace a la hora de elaborar un algoritmo en Dynamo. No importa si es para automatización de tareas, no importa si es para diseño generativo, es decir, el procedimiento es general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el problema o identificar la tarea repetitiva. Entonces, por ejemplo, yo estoy modelando haciendo mi modelo en Revit y digamos que identifico que estoy haciendo mucho un procedimiento. Por ejemplo, digamos, el caso de los planos. En el caso de los planos, estoy haciendo como el mismo procedimiento siempre con todos los planos. Entonces, estoy generando el plano, le estoy cambiando el nombre, le estoy poniendo unos datos en el rótulo, estoy importando, digamos, todas las vistas en planta, cosas por el estilo. Entonces, siempre que lo voy a hacer, entonces se vuelve repetitivo. Entonces, yo ahí identifico un problema que es susceptible de ser automatizado con Dynamo. Entonces, ahí es donde llega a identificar el problema. Lo mismo para diseño generativo, por ejemplo. En este caso no sería identificar un problema como tal, sino que quiero como generar un modelo base, ¿cierto? A partir de parámetros que me sirva entonces para ya generar un diseño mucho más detallado. Entonces, por ejemplo, bueno, yo quiero generar una cubierta que parta de ciertas dimensiones base y cierta geometría base. Entonces, para no tener que modelarla y de pronto cada vez que quiera hacer un cambio para mirar, digamos, el diseño preliminar que más se ajusta, empezar a hacerlo manualmente, puedo automatizarlo con Dynamo y simplemente mover algunos datos de entrada e ir generando varios diseños para ya después escoger como el que más se ajuste a lo que yo estaba pensando o al menos el que más se ajuste para ir a una etapa siguiente de diseño un poco más detallado. Listo, básicamente entonces sería pues eso. Listo, después de eso entonces tengo que definir, esto va pues muy pegado con lo de la identificación del problema, tengo que definir cuál va a ser el resultado final, es decir, qué es lo que yo quiero hacer o cuál es el resultado, cuál es el objetivo al que yo quiero llegar con automatizar la tarea. Aquí tengo que mencionar algo muy, digamos, puntual, y es que al principio, cuando estamos empezando a manejar Dynamo y de pronto apenas estamos como adecuándonos al software, apenas estamos aprendiendo como todo el tema que tiene que ver con programación visual y todo esto, es muy probable que nos demoremos mucho más tiempo haciendo el algoritmo que si lo fuéramos a hacer de forma manual. Es decir, por ejemplo, para el tema de las ventanas, el que les ponía ahorita para la fachada, puede ser muy factible que al comienzo yo me demore mucho menos poniendo ventana por ventana que haciendo el algoritmo, pero el día de mañana que necesite hacer la misma tarea ya no tengo que hacerlo manual, sino que como ya tengo el algoritmo, que ya lo generé, ya lo tengo optimizado, ya lo tengo como quiero, simplemente corro el script y entonces ya me da el resultado final. Entonces es muy, digamos, normal pensar que estamos gastando el tiempo haciendo el algoritmo porque nos demoramos más que si lo hiciéramos de forma manual. Pero entonces hay que verlo más allá, que el día de mañana eso sí nos va a ahorrar tiempo porque ya está hecho, ¿listo? Entonces eso va muy pegado, digamos, del resultado final, de la identificación del problema o, digamos, de la tarea repetitiva, ¿listo?
El tercer como paso, o la tercera sección, por decirlo así, para automatizar las tareas en Revit, es establecer o escribir el algoritmo general. Aquí hay un detalle importante, no es lo mismo hacer un algoritmo que hacer un script, son dos cosas diferentes. El algoritmo es definir la secuencia de pasos que va a generar el script, pero de forma escrita, así con palabras, básicamente. Entonces, por ejemplo, listo, lo primero que va a hacer el script es analizar el modelo BIM y va a coger todas las columnas y de todas las columnas me va a extraer, por ejemplo, sus dimensiones. Listo, eso que acabo de decir ahí es el algoritmo, eso no es el script todavía, ahí lo estoy diciendo de una forma en la cual los humanos lo entendemos, ¿cierto? Las personas lo entendemos. Entonces, por ejemplo, establecer el algoritmo general puede ser algo que se haga en reuniones, ¿cierto? No necesariamente lo tiene que hacer solo la persona que vaya a hacer el script al día de mañana, sino que se puede hacer en una reunión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, lo que necesitamos es esto, necesitamos extraer esta información de los datos, del modelo, perdón, después esa información tenemos que hacerle algunas fórmulas, por ejemplo, digamos, no sé, en el caso de columnas puede ser, por ejemplo, fórmulas de resistencia o algo por el estilo, fórmulas de ese estilo, y ya después entonces de procesar esos datos voy a hacer dos cosas, voy a asignarle unas nuevas dimensiones al modelo y además voy a exportar, por ejemplo, un reporte. Puede ser, ¿cierto? Entonces, todo eso que definí ahí es lo que se llama el algoritmo. Todavía no es el script, pero es un paso fundamental para llegar a hacer el script en Dynamo. Es decir, es preparar y es, digamos, predimensionar qué es lo que yo necesito hacer con la automatización de la tarea. Listo, lo cuarto es definir los datos de entrada necesarios. Si yo hice un buen algoritmo, si yo definí un buen algoritmo, yo ya debería de saber más o menos, no es necesario saberlo todo en el momento de generar el algoritmo, pero sí debería tener unos datos de entrada ya definidos. Entonces los datos de entrada para el tema que les dije ahorita, por ejemplo, de las columnas, puede ser las dimensiones de la columna, y digamos cuál va a ser la norma que voy a utilizar para definir, digamos, la resistencia de algo. O por ejemplo, sí, ese es un buen ejemplo. Sí, entonces, definir los datos de entrada necesarios es algo que va muy relacionado con establecer el algoritmo general. Esos dos pasos de ahí podríamos decir que son como los más fundamentales para poder, sobre todo el tercero, sobre todo el de establecer el algoritmo general, es muy importante preparar qué es lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Listo, el quinto es establecer las condiciones de uso. Ahora, es muy normal yo pensar que yo hago un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo que el día de mañana se va a convertir en un script y pensar que eso siempre me va a funcionar en todos los casos. La verdad es que ese no es el escenario más habitual del mundo. Normalmente, cuando hacemos un algoritmo que lo convertimos en un script, estamos pensando que va a ser utilizado bajo ciertas circunstancias y tienen que haber ciertas circunstancias bajo las cuales se utilice. Y así funcionan en general todos los programas. Por ejemplo, para hacer una ventana en Revit, algo muy sencillo, ¿qué condición tiene que haber? Que yo tengo que tener un muro, si no es imposible hacer una ventana, ¿cierto? Entonces, más o menos es como eso, lo mismo sucede con el algoritmo general. Entonces, es establecer las condiciones de uso, cómo, para qué lo voy a utilizar, ¿cierto? Y sobre cuáles condiciones previas tengo yo que tener para poder utilizar digamos, el algoritmo. ¿Listo? El algoritmo y el script, pues. El sexto ya es directamente manos a la obra y es ponernos entonces a desarrollar el script en Dynamo. Entonces aquí es como estar pegados del algoritmo general, del punto 3. Entonces yo miro qué es lo que puse en el algoritmo. Entonces a obtener la información de las columnas. Entonces voy a Dynamo y cojo los nodos necesarios para tomar la información de las columnas. Después, extraer sus dimensiones, extraer su información como de fabricante o bueno, lo que sea que haya resultado del algoritmo general y mirar cuáles son los nodos en Dynamo que me permiten hacer eso. ¿Listo? Entonces es como un proceso ahí que va entre el punto 3 y el punto 6. Punto 3, punto 6. ¿Listo? Básicamente eso. Y el final, digamos el paso final, por decirlo de alguna forma, es realizar los ajustes y ponerlo en marcha. Es decir, es muy probable que cuando lo estemos haciendo y lo probemos por primera vez no vaya a funcionar. Eso es lo más normal y no es que tenga que ver con Dynamo, no es que tenga que ver con que nosotros apenas estemos empezando, no, es algo muy natural de toda la programación en general, ¿cierto? Los programadores más
digamos, experimentados del mundo entero, también tienen sus problemas cuando lo están haciendo. Entonces ahí es donde se vuelve todo un proceso iterativo. Entonces voy yo realizando ajustes, poniendo en marcha, realizando ajustes, poniendo en marcha, hasta que ya se cierra esa brecha y ya tengo el algoritmo final, el script final, que es el que voy a utilizar en ese proyecto y en otros proyectos más adelante. Listo, básicamente entonces eso es como el proceso general para automatización de tareas, sin importar pues que sea diseño generativo, sin importar que sea automatización de tareas en Revit o procesamiento de información, que es entonces nuevamente lo que les voy a mostrar en este momento, procesar la información contenida en los modelos BIM. Entonces vamos aquí al ejemplo, ya podemos cerrar esta diapositiva, las 11:25, perfecto, todavía tenemos otros 15 minuticos. Entonces, listo. Entonces, tengo este modelo acá. Entonces, lo que les mencioné al principio es, ¿qué es lo que yo quiero automatizar? En este caso, lo que yo quiero automatizar es la extracción de cantidades de obra, pero no tan simple como eso, sino también utilizar un sistema de clasificación. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, ¿qué fue lo que se hizo? Entonces, lo que hice fue asignarle a cada elemento del modelo su código en el sistema de clasificación. ¿Cuál sistema de clasificación utilicé? Utilicé el Uniformat. ¿Por qué el Uniformat? Porque viene integrado con Revit, ¿cierto? Revit tiene 3 sistemas de clasificación que son el OmniClass, el Masterclass y el Uniformat, pero el que es como más, digamos, fácil de acceder y en todos los elementos en general es el Uniformat. Entonces, por eso lo seleccioné. Entonces, por ejemplo, cualquier elemento, digamos, este de acá, esta columna metálica de acá, entonces puedo yo mirar sus propiedades de tipo y veo que aquí en el Assembly Code, para los que de pronto no supieran el Assembly Code o código de ensamble, si de pronto tienen el Revit en español, es digamos, el código Uniformat, que ya viene integrado directamente con Revit. Entonces este es el código Uniformat, ¿cierto? Vean que acá dice Uniformat en la parte de arriba. Y aquí básicamente yo le voy a estar asignando cuál va a ser el código. Entonces, por ejemplo, esto es una columna en acero, ¿cierto? Que hace parte de la categoría de Revit de columnas estructurales. Básicamente es eso. Lo que importa aquí realmente más que el nombre es el código. Listo, el código. Entonces, todos los elementos, así como este, tienen sus códigos. Vea que si miro, por ejemplo, este otro tipo de columna, tiene su código. Este otro tipo de columna, tiene su código. Otras por acá tienen sus códigos, al igual que los elementos en concreto, en general pues las vigas, las columnas, las losas, las zapatas, cimentación en general, todo tiene su código. Esta zapata de acá también tiene su código. Entonces, por ejemplo, este es uno de los datos de entrada que va a utilizar el algoritmo, es decir, la tarea que quiero hacer entonces es extraer cantidades de obra pegado de un sistema de clasificación. Entonces, obviamente, uno de los datos de entrada tiene que ser los códigos de los sistemas de clasificación. ¿Ok? Entonces, por eso es que preliminarmente se le asignó entonces el código a todos los elementos. Y ahora, entonces, lo que se hizo fue desarrollar lo que quería, digamos, el resultado final al cual quería llegar era obtener un archivo CSV, un archivo delimitado por comas. ¿Por qué? Porque ese tipo de archivo delimitado por comas es el que yo el día de mañana puedo, digamos, utilizar en un sistema ERP, en un Enterprise Resource Planning, ¿cierto? O no me acuerdo bien de la traducción de eso, gestión de recursos empresariales, más o menos es como la traducción de eso. Entonces, ese tipo de softwares, como Cinco, por ejemplo, es un software que hace eso, gestionar los recursos, toma como datos de entrada dos cosas. Primero, un sistema de clasificación que ya esté definido, cualquiera de los que le mencioné ahorita, en este caso, pues es el Uniformat. Y lo otro es que la información esté puesta en 4 columnas, que ahorita les voy a mostrar cuáles son las 4 columnas, y que sea en un archivo delimitado por comas, ¿cierto? Ustedes saben que eso es un archivo muy general, el cual podemos importar en muchos softwares. Entonces, digamos que el código final, el algoritmo final, básicamente es este que les estoy mostrando acá. Entonces, lo primero que se hizo, por ejemplo, es obtener la información, digamos, de Excel. ¿Qué información de Excel? El sistema de clasificación como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, déjenme, yo abro aquí este archivo. Aquí, por ejemplo, tengo todo el sistema de clasificación, ¿cierto? ¿Cuál? El Uniformat nuevamente. Entonces, tengo acá los códigos, tengo acá las descripciones, tengo acá las unidades. No todos tienen unidades, sino que simplemente le puse unidades de cuantificación a los, digamos, a los códigos que quería cuantificar. Y tengo el ID de la categoría de Revit, que básicamente me indica si son columnas estructurales o cimentación estructural, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, acá tengo varios, por ejemplo, fíjense que acá tengo metros cuadrados, metros cúbicos, áreas, volúmenes, tengo peso también para las columnas y, digamos, elementos en general metálicos. Y también tengo entonces por acá para los muros, también tengo por acá.
que son estos de acá, metros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, básicamente, este es como el archivo de entrada. Entonces, esto es lo que mi script está cogiendo, esta información de acá, este archivo, y está también cogiendo los, digamos, los códigos que le asigné a cada uno de sus elementos. ¿Listo? Entonces, el algoritmo viene y busca acá, o sea, coge algún elemento en particular, una columna, mira cuál es el código de esa columna, viene y mira acá en estos datos de aquí cuál es el código que le corresponde y ya con eso él sabe cuáles son el tipo de unidades que tiene que cuantificar. ¿Listo? Básicamente eso es como lo que está sucediendo ahí. Ya puedo cerrar este archivo de acá. Ok, entonces me vuelvo acá al algoritmo. Entonces, básicamente eso es lo que está sucediendo acá. Ahora, yo lo que hago con esto es separar todas las columnas. Aquí proceso la información que hay en esas columnas y en esta parte de acá estoy separando mi modelo según los códigos uniformes que tienen. Es decir, ya le estoy aplicando el sistema de clasificación, pero aquí directamente en Dynamo. Aquí estoy creando también, digamos, separando más la información para que sea más fácil trabajar. Y estos bloques de nodos que tengo acá, lo que están haciendo es extraer la cantidad de obra como tal. No es lo mismo extraer el volumen que extraer el área o que extraer el peso, por ejemplo. Volumen y área, digamos que son relativamente fáciles porque es un parámetro que ya viene calculado directamente en la gran mayoría de los elementos. Pero el peso, por ejemplo, no. El peso, nosotros nos toca calcularlo de forma, digamos, entre comillas, pues manual. Lo está haciendo el Dynamo, pero nosotros nos tocó programar cómo iba a calcular el ¿qué? El peso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el cálculo que se hizo fue coger la densidad del material. No es del material como tal, sino un parámetro interno que creé, que se llama Material Density, como el que tengo acá, y lo multipliqué por el volumen. Básicamente, pues eso es como a grandes rasgos lo que está sucediendo acá. Lo importante es que la información ya está separada, es decir, yo tengo que indicarle a Dynamo cuáles elementos son los que tienen que ser cuantificados de esta forma. Entonces, ahí es donde viene el archivo que tenía ahorita, donde aparecían los códigos y la unidad de medida, y ya los separé acá. Entonces, esos son los datos que me están entrando acá. Listo, son los datos de entrada que tengo acá. Listo, acá un procesamiento adicional general, pues, que acá arribita más o menos dice como qué es lo que se hizo. Es una muy buena idea que siempre que estemos haciendo algoritmos, generar pues estos bloques y ponerle, bueno, una descripción. Y aquí básicamente es todo el proceso para exportar el archivo CSV, que es el que voy a utilizar en programas como en programas ERP. Ok, entonces, aquí podemos separar este algoritmo, ¿cierto? No es un algoritmo muy complejo, se ve muy grande, pero no es realmente demasiado pues complejo, hay cosas más complejas. Pero aquí básicamente esos son los datos de entrada, este moradito que está acá, ¿cierto? Toda esta parte, toda esta porción que está acá, esto viene a ser, digamos, el procesamiento de la información de entrada. ¿Ok? Y esta parte de acá es el dato final, o sea, lo que yo estoy obteniendo de hacer todo este procesamiento con estos datos de entrada. Entonces vamos a ver cuál va a ser el resultado final. Entonces fíjense que acá yo tengo una carpeta en mi escritorio, que vean que esta carpeta está completamente vacía. ¿Listo? Esta carpeta está vacía. Entonces yo aquí en el algoritmo, antes de ejecutarlo, lo primero que voy a hacer es definir dónde está el sistema de clasificación, es decir, el archivo de Excel que les mostré anteriormente. Entonces yo aquí vengo, lo busco, es este que llamé Uniform Classifications, aquí está, perfecto, bla, 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 se procesa la información y aquí entonces voy a darle la ruta de salida. Entonces la ruta de salida va a ser precisamente esta carpeta que tengo acá que está vacía. Recuerden que está vacía para que vean que cuando ejecutamos el script se va a generar un nuevo archivo acá. Entonces le ejecutamos, hace todo esto, aquí le podremos colocar un nombre al archivo final. Yo le coloqué cantidades uniformes para 5, se puede colocar pues cualquier nombre, no hay ningún problema. Y entonces esta es la información final que va a salir. Entonces ahora voy a ejecutar el script. Aquí se empezó a ejecutar, ¿cierto? Ya terminó de ejecutar y el resultado, fíjense, entonces lo tenemos acá. Es un archivo que es delimitado por comas. Vean, aquí dice el archivo de valores separado por comas de Microsoft Excel. Y es el nombre que le puse. Entonces, cantidades uniformes para 5. Entonces, ahora vamos a ver lo interesante. Entonces, si yo vengo aquí a Excel, puedo importar esta información, la información que acabé de obtener digamos, de Revit, o de Revit pegado con Dynamo. Voy a buscar dónde fue aquí. Aquí lo tengo.
Esperamos a que importe. Y entonces acá tenemos la información. Entonces tenemos una columna que es del código, una columna que es de descripción, una columna que es la unidad y la columna final que es la cantidad, que aquí es donde realmente está el procesamiento que hizo Dynamo a partir de la programación que nosotros hicimos. Entonces vamos a cargar el algoritmo, perdón, los datos, qué pena. Y acá los tenemos. Entonces, por ejemplo, para este código de acá, que pertenece a las zapatas aisladas y a los cabezales de los pilotes, tenemos entonces que se cuantifican metros cuadrados y el resultado fueron 64.8 metros cúbicos, perdón, no cuadrados, sino cúbicos. Listo, 64.83. Ahora, lo mejor de todo es que si yo tengo el Dynamo aquí como este, por ejemplo, que lo tengo corriendo de forma automática, yo puedo llegar y duplicar varios objetos de estos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con este, que son las zapatas, está en 64.8. Entonces vengo acá, simplemente genero más copias de este elemento, no importa cómo sean, es simplemente para mostrar el comportamiento. Entonces aquí cada vez que yo pongo un elemento de estos, como estoy ejecutando el código de forma automática, entonces ya simplemente vengo a Excel, lo puedo volver a sincronizar y entonces se me actualiza la información. ¿Ok? Entonces, además de que me está sacando la cuantificación de los elementos, me lo está haciendo de una forma organizada con un sistema de clasificación. Y yo después esto lo puedo importar entonces en un software como ERP, como 5, por eso es que el nombre del archivo es cuantificación uniforme para 5, pero en general sirve pues para cualquiera que cuantifique información, cualquier ERP en general, y puedo obtener entonces esta información a mi disposición. Ahora, yo también podría, por ejemplo, combinar esto con un software BI, como lo puede ser no me acuerdo el nombre del software, el Power BI, ¿cierto? El Power BI. Yo puedo combinar esto, por ejemplo, hacer digamos, la conexión automática y sacar gráficos y sacar estadísticas a partir de un software como Power BI. Después de eso lo puedo, por ejemplo, colgar a la nube, o si lo tengo en la nube, entonces alguien más puede verlo. Por ejemplo, para temas de comités gerenciales puede ser muy práctico, no necesariamente con cantidades de hora, pero sí, por ejemplo, para hacer control de hora, también se puede hacer sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente es análisis de datos, aquí está, y acá, si bajamos, aquí están pues los otros elementos también, los kilogramos, por ejemplo, aquí resultaron 17 toneladas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, básicamente este tipo de cositas, ¿cierto? Que parece algo muy sencillo, pero realmente es muy potente, es lo que se puede lograr con algo como Dynamo. Listo, entonces, ¿a qué voy con todo eso? El último curso que se montó en academia, ¿cierto? Que lo hice yo, pues yo soy el que hace las explicaciones y todo, lo que por acá lo tenemos en la página de academia. Los cursos, esos son cursos por suscripción. En este curso explico todo, absolutamente todo el procedimiento desde principio hasta fin para generar este algoritmo que yo les estoy mostrando acá, este script que les estoy mostrando acá. Es decir, el paso a paso. No, el objetivo final del curso no era que ustedes hicieran un copy-paste. O sea, yo les puedo mostrar esto acá y yo les puedo decir, bueno, hagan el copy-paste y seguramente les va a funcionar. Pero lo más importante es que el curso yo lo enfoqué para, digamos, saber cómo hacer alguna otra cosa diferente a partir de los conocimientos que estamos adquiriendo haciendo este algoritmo como tal. Entonces, básicamente es como enseñar a pensar cómo poder generar este algoritmo y otros más personalizados con base pues en eso, ¿cierto? Entonces, el curso es este de acá, ¿cierto? El curso está dividido en tres secciones principales. Lo primero, la introducción, básicamente, ¿qué es Dynamo? Explico otras cosas adicionales que no explica acá, como por ejemplo que hay varias versiones de Dynamo, como estas que tengo acá montadas. Y explico qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se va a cubrir durante todo el curso. Después, entonces, hay un módulo de fundamentos donde explico desde el principio, es decir, yo asumo que la persona que está viendo el curso no sabe absolutamente nada de Dynamo, nada es nada, es decir, está empezando desde cero. Listo, entonces básicamente ese es el módulo de los fundamentos, qué son los nodos, cómo poner nodos, cuáles son los nodos más usados, las listas, que las listas es algo fundamental en Dynamo, sin listas no hay algoritmos, básicamente, y no hay scripts. Y eso. Y el módulo 3 es la extracción de cantidades. Entonces, este es el módulo práctico donde se pone precisamente en práctica, valga la redundancia, todo lo del módulo de fundamentos enfocado al ejercicio práctico que les acabo de mostrar. Y el módulo de cierre, que es básicamente recapitular todo lo que se aprendió durante el curso. ¿Ok? Entonces, los invito a que participen en el curso. Les voy a dejar el link por aquí en
en el chat, ahí se los dejo para que lo miren más o menos la descripción, miren digamos, el video introductorio para que sepan qué es lo que vamos a hacer, pero yo creo que ya queda pues muy claro qué es lo que vamos a obtener al final. ¿Listo? Básicamente entonces es eso. Ok, ¿qué horas son? Son las 11:40. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Vamos entonces a pasar a responder algunas duditas. Por aquí vi algunas preguntas en la parte de arriba. Gracias, Juan. Yo te voy a ayudar con esa parte. Bueno, aparte del curso de expertos en la plataforma, también estamos lanzando el curso de Dynamo Online. Entonces, para las personas que tengan algún tipo de interés en este curso también, podrás acceder a este curso en academia.com. Bueno, la primera pregunta dice, gracias al ponente, ¿Dynamo puede interactuar con cualquier software de la familia de Autodesk? Sí, básicamente sí. El Dynamo se puede, o sea, hay varias versiones de Dynamo, ¿cierto? Digamos que la principal es la que viene con Revit, pero también hay Dynamo para Civil 3D, por ejemplo, entonces también se pueden hacer conexiones así. Y hay un software, digamos aparte, que sí sería como un programa solito, que se llama Dynamo Studio, que funciona para integrar diferentes programas, es decir, no hace parte de un programa en particular como Revit en este caso, sino que está como un programa completamente independiente, con el cual yo puedo entonces combinar Revit con Robot, por ejemplo, o con Advanced Steel, que de hecho Advanced Steel también tiene su propia versión de Dynamo. Y entonces sí, básicamente sí se puede combinar con otros software sin problema. Ok, perfecto. Ese primer archivo de Excel en donde se puede obtener o se arma de forma manual y ese video práctico existe en YouTube, por ejemplo, para estudiar el caso que se ve muy claro. Ok, Sebastián, mira, te cuento. El archivo que es el dato de entrada, yo lo doy junto con el curso. Es decir, junto con el curso están digamos, los archivos que se van a utilizar. Ese archivo, simplemente como lo formé, cogí el sistema de clasificación que viene con Revit, que es el Uniformat, es un archivo que ya viene junto con el software, lo importé a Excel y simplemente le añadí una columna de ¿qué? La columna de la unidad y le puse las unidades de medida a los códigos que yo necesitaba medir. Eso también lo explico en el curso. Esa parte también está explicada ahí. O sea que sí se arma de forma manual, pero sirve pues, o sea, solo hay que hacerlo una vez, básicamente. ¿Y ese video práctico existe en YouTube, por ejemplo? No, realmente no. Este caso tan aplicado, no existe en YouTube, entonces por eso fue pues, que se vio como la necesidad de crear el curso para cubrir esa parte que es, digamos, una demanda muy usual en este momento relacionada con Dynamo, todo el tema de extracción de cantidades. ¿Listo? Oh, ok, perfecto. ¿Se puede realizar algoritmos para categorizar cantidades, por ejemplo, para un mismo elemento, pero dentro de rangos de altura, por ejemplo? Lo digo por el de los APUs, por ejemplo, para las columnas, pero que categorice las cantidades para alturas menores de 2 metros y para mayores de 2 metros. Walter, a ver, sí, la verdad es que sí se puede. Es que digamos que la limitación está en lo que vos seas capaz o no de hacer con Dynamo, pero sí, o sea, se pueden generar, digamos, grupos de objetos que estén separados según algunas de sus propiedades. Puede ser, por ejemplo, por niveles, o pueden ser, por ejemplo, por volúmenes, pueden ser por áreas, pueden ser por, digamos, algún parámetro en dimensión en general o algún parámetro de sus parámetros de identificación. También es posible. Entonces, sí, eso sí no está pues en la parte del curso como tal, porque es algo ya demasiado pues específico, pero de que se puede hacer, sí se puede hacer, no hay ningún problema con eso. Ok, perfecto. Mira, no es posible extraer tablas de datos en Excel o CSV desde Revit sin usar Dynamo. Julia, sí se puede, es decir, sí se puede. Yo puedo llegar acá, generar una tabla de cantidades y extraer esa información, pero ¿cuál es el detalle? Primero es que, bueno, primero no, es el único detalle de hecho que hay, es que ustedes saben que las tablas de cantidades de Revit funcionan es por categorías. Ok, entonces yo no puedo generar una tabla que me esté mostrando en un solo, digamos, archivo, todo lo que son columnas, muros, puertas, por ejemplo, para un archivo arquitectónico, ventanas y todo eso, cada uno separado con sus unidades de medida. Eso yo no lo puedo hacer con una tabla de cantidades como viene clásica en Revit. Entonces, por eso es que sí toca hacer con Dynamo. Pero si yo lo que quiero es simplemente extraer la cuantificación de alguna categoría, por ejemplo, columnas únicamente, sí puedo extraer yo el archivo únicamente.
pero no me sirve pues como de mucho tener la cuantificación no más de una categoría. La idea es tener la cuantificación de todo el proyecto. Entonces, por eso es que se hace pues de esa forma con Dynamo. ¿Listo? Ok, perfecto. Sebastián Vela Patiño dice, ya vi los cursos de academia, pero me interesa solo el de Juan. ¿Es posible adquirirlo solamente este? Bueno, esa respuesta sí, pero el de plataforma sería adquirir la plataforma mensual como tal, o si la quieres anual, si quieres específicamente el curso que dijo solamente Juan como tal, sí, sí es posible. ¿Qué otra cosa? Se puede también para alcantarillados y vías en Civil 3D, cantidades, rellenos, tuberías. Samuel, sí, también. Como les mencioné ahorita, Dynamo tiene una versión para Civil 3D y esa versión de Civil 3D tiene nodos que son específicos para interactuar con Civil 3D. Entonces, sí, sí, también está esa parte ahí. ¿En el curso online se van a ver diseños generativos? No, no, realmente no. El curso, digamos, el que es pregrabado, que es este que les estaba mencionando acá al comienzo, únicamente se cubre los fundamentos de Dynamo, ¿cierto? Lo fundamental que se va a utilizar en absolutamente todo, sin importar si sea diseño generativo o digamos, manipulación de información. Y el ejercicio práctico es únicamente la parte de la extracción de cantidades. Entonces, muy probablemente en algún tiempo, espero yo que sea algo relativamente rápido, se saca un curso que sea enfocado a diseño generativo. Lo que pasa es que ya era demasiado para cubrir en un solo curso y se perdía pues como el enfoque que había, pero seguramente sí lo va a haber, sin ningún problema. ¿Qué tan avanzado está la aplicación de Dynamo? Es decir, ¿hay muchos más scripts por hacer? Oscar, la verdad es que sí, es decir, Dynamo ya se lleva usando realmente por ahí unos que 5 o 6 años más o menos, el software pues ya tiene su tiempito, apenas se está viendo como la acogida muy fuerte, al menos pues aquí en Colombia, no sé si en Latinoamérica, pero acá en Colombia sí. Y lo de que hay muchos scripts por hacer, la verdad es que es muy relativo, no es como que se vayan compartiendo scripts entre, digamos, entre diferentes empresas o que haya pues como una librería de scripts para hacer algo en particular, porque es que muchas veces es un caso específico de un proyecto o de una forma de trabajo en Revit, ¿cierto? Que va muy relacionado con lo que les comentaba ahorita de los usos, esperen que yo lo tengo por acá, lo de establecer las condiciones de uso. Entonces ahí se vuelve un poquito a veces complicado que haya como una librería de scripts ya hecha para hacer pues de todo. Se puede, pero es más difícil, pues. Ok, la automatización de tareas funciona para crear vistas con filtros incluidos en Revit. Sí, Miguel, se puede hacer, pero tal como le están mencionando ahí, muy probablemente sea mejor hacerlo con una plantilla de vista que ya tenga los filtros, digamos, incluidos. Pues a veces de pronto hay que mirar primero si la cosa es difícil de hacer con Revit o si de pronto es mejor automatizarla con Dynamo antes de, digamos, de ir directamente a Dynamo porque pues lleva su tiempo y todo eso. ¿Existe ya algún paquete que recomiendes para trabajar con Revit Links? Con Revit Links, pero pues con los vínculos de Revit en general. Deja. Mateo, pues en Dynamo. Pues, a ver, Mateo, yo la verdad es que no soy de utilizar muchos paquetes de Dynamo, entonces sinceramente no te sabría responder esa pregunta porque no sé de pronto cuáles paquetes hayan que estén enfocados a los Revit Links. Entonces ahí sí me disculpa, la verdad, no sé. En el curso se van a ver aplicaciones de Dynamo a Revit Structure y MEP. No, tampoco. El curso, como les comenté, está directamente enfocado a la cuantificación, digamos, de cantidades. El script que hicimos puede ser utilizado para extraer cantidades de modelos estructurales, de modelos arquitectónicos, de modelos MEP, pero de ahí a interactuar directamente con toda, digamos, modelos analíticos en Revit Structure o cosas que tengan que ver directamente con MEP, no, eso no se cubre en el curso. Exactamente, lo que está diciendo Sebastián es uno de los puntos muy importantes a los que quería ir. Si se entiende el concepto, se aplica todo. Y eso es en lo que yo me enfoqué mucho en el curso. No mostrarles, bueno, traemos este y luego lo conectamos aquí y ya, sino mostrar como la lógica que hay detrás de eso, como el razonamiento para que ustedes puedan aplicar eso a otras cosas
digamos, adicionales. Eso es lo más importante. ¿Dónde puedo obtener soportes en los scripts propios que se hacen? ¿La presta el servicio? ¿Y hacer presta el servicio? Tatiana, ahí sí me contestas tú, no sé la verdad si ustedes prestan el servicio para soporte de los scripts. Ok. Oscar, si quieres, por favor, déjanos tu correo electrónico para responderte mejor esa pregunta. O Google, así como dice Sebastián, Google también ayuda bastante. Sobre todo en inglés, cuando vayan a buscar información, búsquenla en inglés, que en español muy poca información, muy poquito, muy poquito. Bueno, yo creo que básicamente esas fueron las preguntas. Tatiana, ¿te puedo quitar un minutico más? Claro que sí, Con todo el atrevimiento del mundo. Bueno, claro que sí. resulta y pasa que yo tengo un canalcito de YouTube que se los estoy mostrando acá en pantalla, donde cubro varias cosas. Entre ellas cubro, por ejemplo, cosas que tienen que ver directamente con Revit o cosas que tienen que ver con Dynamo. Por ejemplo, acá tengo 2 videos donde, estos no son cursos como tal, no, estos no son cursos, estos son, digamos, como una aplicación práctica de algo en particular. Entonces acá tengo uno, por ejemplo, en el cual muestro cómo generar una cubierta generativa con Dynamo, y el otro donde muestro cómo hacer un ajuste de cimentación a la topografía. Son videos muy interesantes, hay, digamos, mucho contenido por venir. Esto, a diferencia de Academia, como les digo, no son cursos, ¿ok? Cursos con Academia. En este canal pueden ver cositas, digamos, muy puntuales y aplicadas directamente a algo en particular. Se los voy a dejar por acá por el chat, por si de pronto les interesa, hay cositas pues adicionales, pero les cuento nuevamente que esto no reemplaza pues los cursos, ¿listo? Bueno, Jesús Pérez dice que Fundamentos de Dynamo es una versión inicial de este curso. Podríamos decir que sí, el curso de Fundamentos de Dynamo, ese es el que es abierto, ¿no? Así fue Sí, como se llamó el señor. abierto. Ok, Sí, señor. sí, ese Fundamentos de Dynamo es como todas las bases necesarias para hacer cualquier cosa más adelante, ¿cierto? No es que se cubra absolutamente todo, sino que son las bases pues obligatorias para poder hacer otro. Entonces sí, digamos que es como una versión inicial, por decirlo pues de alguna forma. No sé si alguno de los asistentes tengan más preguntas. Parece que no. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu participación en el live de hoy. Te invitamos a conocer nuestra oferta de entrenamientos en nuestra página web academia.com, seguirnos en nuestras redes sociales y dar el primer paso para aumentar tu conocimiento. Muchas gracias, Juan. Listo, gracias a todos ustedes, gracias Tatiana, que estén muy bien, cuídense mucho. Los esperamos en nuestro próximo live y hablaremos sobre potenciando la colaboración multidisciplinaria y concurrente en los proyectos de diseño y construcción. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día. Gracias, chao a todos.